Bienvenidos un día más a su canal favorito, el rincón donde la pasión turca cobra vida. Espero que estén listos para sumergirnos en un nuevo misterio, un drama que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo en Turquía. Hoy vamos a hablar de algo que ha estado circulando en los corrillos de la farándula, un rumor persistente que involucra a dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Vamos a desenmarañar la verdad detrás de los rumores de retención, las especulaciones sobre su relación y, lo más importante, la verdad detrás de la serie que los catapultó a la fama internacional. Pero antes de que nos adentremos en este jugoso chisme, los invito a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No querrán perderse ni un solo detalle de las novedades, los secretos y las curiosidades que tenemos preparadas para ustedes. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo y por supuesto, déjenos su me gusta si les gusta el contenido. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir trayéndoles lo mejor del mundo de las series turcas. Ahora sí, vamos al grano. El tema central de este vídeo es la supuesta retención de Kerem y Hande, un rumor que ha tomado fuerza a partir del éxito meteórico de su serie, Sen Kalkam. Muchos fans se preguntan, ¿fueron retenidos por la productora para explotar su química y mantener el interés del público? ¿Hubo cláusulas contractuales que limitaron sus proyectos individuales después del final de la serie? ¿O simplemente fue una estrategia de marketing muy bien orquestada? Analicemos todo esto con lupa, profundizando en los detalles que alimentan esta controversia. La serie Sen Kalkam fue un fenómeno global, un auténtico boom que trascendió fronteras y conquistó corazones en todo el mundo. Es una comedia romántica, un género que siempre funciona, pero esta serie tenía un ingrediente especial, la química innegable entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Kerem interpretaba a Serkan Bolat, un arquitecto exitoso, frío y workaholic, mientras que Hande daba vida a Eda YLDZ, una florista independiente, apasionada y soñadora. La trama, en esencia, es sencilla pero efectiva. Eda se ve obligada a fingir ser la prometida de Serkan para conseguir una beca, y como suele suceder, la farsa se convierte en algo real. El choque de personalidades, los malentendidos y la creciente atracción crearon una dinámica irresistible para el público. Pero no fue solo la trama lo que cautivó a la audiencia global. Fue la manera en que Kerem y Hande personificaron a sus personajes, inyectándoles una autenticidad que resonaba con los espectadores. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban en pantalla, todo apuntaba a una conexión que iba más allá de la mera actuación. Esta química innegable fue, sin duda, el catalizador del éxito de la serie. Lo que hizo a Sen Kalkam tan adictiva fue, además de la historia, la interpretación de Kerem y Hande. Su conexión en pantalla era palpable, su química era eléctrica, y eso, inevitablemente, alimentó los rumores de un romance en la vida real. Y aquí es donde empieza a tomar forma la idea de la retención. La productora MF Yapım vio el potencial de esta pareja y, según algunas fuentes, habría implementado ciertas estrategias para mantener viva la llama del romance incluso después de que las cámaras dejaran de grabar. Ahora bien, ¿a qué me refiero con estrategias? Pues bien, se dice que tanto Kerem como Hande tenían cierta libertad limitada para aceptar otros proyectos durante y después de la emisión de Sen Kalkam. Esto no significa que estuvieran completamente impedidos, pero sí que había una preferencia clara por mantenerlos asociados a la imagen de la serie. Por ejemplo, se les pidió que participaran juntos en eventos promocionales, que concedieran entrevistas conjuntas y que, en general, mantuvieran una imagen de cercanía. Esto, por supuesto, beneficiaba a la serie, pero también alimentaba los rumores de romance y mantenía a los fans enganchados. Analicemos con más detalle estas estrategias. La participación conjunta en eventos promocionales no era simplemente una aparición casual. Se trataba de eventos cuidadosamente planificados, con sesiones de fotos que resaltaban su cercanía, entrevistas donde se les preguntaba insistentemente sobre su relación y momentos diseñados para alimentar la fantasía de los fans. Estas actividades generaban una cobertura mediática masiva, manteniendo a Sen Kalkam en el centro de la atención y por ende aumentando su popularidad y rentabilidad. Las entrevistas conjuntas eran otro elemento clave. A menudo las preguntas se enfocaban en su química en pantalla, sus sentimientos mutuos y la posibilidad de un romance en la vida real. Si bien ambos actores eran profesionales y manejaban las preguntas con destreza, la simple insistencia en el tema mantenía viva la llama de la especulación y alimentaba la ilusión de los fans.
Otro dato interesante es que después del final de la serie, tanto Kerem como Hande tardaron un tiempo en embarcarse en nuevos proyectos de gran envergadura. Si bien ambos trabajaron en otras cosas, no volvieron a protagonizar una serie que tuviera el mismo impacto que Senkalkam de inmediato. Esto podría interpretarse como una estrategia para no eclipsar el recuerdo de la serie, o incluso como una forma de evitar comparaciones. Se rumoreaba que la productora prefería que no asumieran roles que compitieran directamente con la imagen que habían creado como Serkan y Eda, para así proteger la marca Senkalkam. Esta demora en la elección de nuevos proyectos generó aún más especulación entre los fans. Algunos creían que estaban esperando a que la serie se desvaneciera un poco en la memoria colectiva antes de embarcarse en nuevos roles. Otros pensaban que estaban siendo selectivos con sus proyectos, buscando roles que les permitieran mostrar su versatilidad y distanciarse de la imagen de Serkan y Eda. Sin embargo, la teoría de la retención persistía, alimentada por la falta de proyectos significativos inmediatamente después del final de la serie. Pero, ojo, no todo es blanco o negro. Hay que tener en cuenta que Kerem y Hande son actores profesionales, con sus propias ambiciones y decisiones. Es posible que simplemente hayan querido tomarse un tiempo para descansar, para explorar otras facetas de su carrera o para elegir cuidadosamente sus próximos proyectos. No podemos descartar la posibilidad de que la supuesta retención sea, en realidad, una coincidencia o una interpretación errónea de sus decisiones profesionales. Es importante recordar que la presión de la fama puede ser abrumadora. Después de protagonizar una serie de éxito mundial, Kerem y Hande se encontraron bajo el escrutinio constante de los medios y los fans. Es comprensible que quisieran tomarse un tiempo para procesar esta nueva realidad y decidir cuidadosamente sus próximos pasos. Además, ambos son actores ambiciosos que buscan roles desafiantes y significativos. Es posible que simplemente no hayan encontrado proyectos que les interesaran lo suficiente de inmediato. Además, hay que tener en cuenta el contexto cultural. En Turquía, las series de televisión son un negocio muy serio, y las productoras invierten mucho dinero en crear productos de calidad que atraigan a una audiencia global. Por lo tanto, es lógico que intenten maximizar el retorno de su inversión, y una de las formas de hacerlo es mantener viva la imagen de sus estrellas. Las productoras turcas suelen tener un control significativo sobre las carreras de sus actores, y es común que existan cláusulas contractuales que limiten su libertad para aceptar otros proyectos. El poder de las productoras turcas en la industria del entretenimiento es innegable. Estas empresas no solo producen las series, sino que también controlan la promoción, la distribución y la gestión de la imagen de sus estrellas. Esto les permite influir en las decisiones profesionales de los actores y garantizar que sigan siendo rentables para la productora. Ahora profundicemos un poco más en las carreras individuales de Kerem y Hande después de Senkalkam. Kerem Bürsin, por ejemplo, ha estado trabajando en proyectos internacionales, incluyendo una serie de Disney llamada Aray, donde interpreta a un fotógrafo que busca respuestas a preguntas existenciales. Este proyecto marca un cambio en su carrera, mostrando una faceta más madura y explorando temas más profundos. También ha fundado su propia productora, Braveborn Films, demostrando su ambición y su deseo de tener más control sobre su carrera. La creación de Braveborn Films es una declaración de independencia por parte de Kerem Bürsin. Al fundar su propia productora, Kerem busca tener más control sobre los proyectos en los que participa y la imagen que proyecta. Esto le permite explorar nuevas facetas de su talento y desafiar las expectativas del público. Hande Erçel, por su parte, ha continuado trabajando en campañas publicitarias para marcas de renombre como Nocturne y Atasay Jewelry. Además, protagonizó la serie Bambaşka Biri, un thriller psicológico donde interpreta a una fiscal que investiga un asesinato. Este rol también representa un cambio en su carrera, alejándose de los papeles de comedia romántica y explorando géneros más oscuros y complejos. El papel de Hande Erçel en Bambaşka Biri demuestra su versatilidad como actriz. Al asumir un rol en un thriller psicológico, Hande se aleja de la imagen de Eda YLDZ y muestra su capacidad para interpretar personajes complejos y emocionalmente intensos. Este proyecto le permite desafiar las expectativas del público y consolidarse como una actriz seria y talentosa. La verdad es que tanto Kerem como Hande han demostrado ser actores versátiles y talentosos, capaces de adaptarse a diferentes roles y géneros. Si bien su imagen siempre estará asociada a Senkalkam, han logrado construir una carrera sólida e independiente después de la serie. Pero, ¿y qué hay de su relación personal?
Como muchos sabrán, Kerem y Hande confirmaron su romance durante la emisión de Senkalkam, lo que aún aumentó más la popularidad de la serie. Sin embargo, su relación llegó a su fin unos meses después del final de la serie, lo que decepcionó a muchos fans. La confirmación de su romance durante la emisión de la serie fue una bendición y una maldición. Por un lado, aumentó aún más la popularidad de Senkalkam y generó un gran entusiasmo entre los fans. Por otro lado, también intensificó la presión sobre la pareja y les impidió tener una vida personal normal. La ruptura fue bastante sonada y generó mucha especulación. Algunos decían que había sido una decisión mutua, debido a las exigencias de sus carreras y a la dificultad de mantener una relación a distancia. Otros, en cambio, sugieren que hubo terceros involucrados o que la relación simplemente se había desgastado con el tiempo. La especulación en torno a su ruptura fue implacable. Los medios y los fans analizaban cada uno de sus movimientos en busca de pistas sobre las causas de la separación. La presión mediática y la constante especulación sin duda contribuyeron al estrés y la dificultad de mantener una relación en el ojo público. Lo cierto es que ni Kerem ni Hande han hablado abiertamente sobre los motivos de su ruptura, y han preferido mantener un perfil bajo en cuanto a su vida personal. Ambos han expresado en diferentes ocasiones que guardan un buen recuerdo de su relación y que se respetan mutuamente. Su silencio sobre los motivos de su ruptura es comprensible. Ambos son personas privadas que prefieren mantener su vida personal alejada del escrutinio público. Su decisión de no hablar abiertamente sobre la separación demuestra su madurez y respeto mutuo. Volviendo al tema central de este vídeo, ¿fueron realmente retenidos Kerem y Hande? La respuesta, como suele suceder en estos casos, no es un sí o un no rotundo. Es probable que haya habido cierta presión por parte de la productora para mantenerlos asociados a la imagen de la serie, pero también es cierto que ambos son adultos capaces de tomar sus propias decisiones. Quizás la clave está en entender que la industria del entretenimiento es un negocio, y que las productoras tienen sus propios intereses. Sin embargo, también es importante recordar que los actores son personas con sus propias ambiciones y deseos. En el caso de Kerem y Hande es probable que haya habido una combinación de factores que influyeron en sus decisiones profesionales después de Senkalkam. En definitiva, la retención de Kerem y Hande es un tema complejo y lleno de matices. No podemos afirmar con certeza que fueron obligados a hacer algo que no querían, pero tampoco podemos negar que hubo cierta presión por parte de la productora para mantenerlos asociados a la imagen de la serie. Lo que sí podemos afirmar es que ambos son actores talentosos y versátiles, que han logrado construir una carrera sólida e independiente después de Senkalkam. Y aunque su relación personal llegó a su fin, siempre serán recordados como la pareja que conquistó corazones en todo el mundo. Y hasta aquí el vídeo de hoy, mis queridos amantes de las novelas turcas. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que hayan aprendido algo nuevo sobre Kerem Bürsin, Hande Erçel y el fenómeno Senkalkam. En resumen, exploramos los rumores sobre la retención de Kerem y Hande después del éxito de Senkalkam, analizando las posibles estrategias de la productora, las decisiones profesionales de los actores y el contexto cultural de la industria del entretenimiento en Turquía. Concluimos que si bien es probable que haya habido cierta presión, ambos actores han demostrado ser capaces de tomar sus propias decisiones y construir carreras sólidas e independientes. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre este tema? ¿Creen que Kerem y Hande fueron realmente retenidos? ¿O piensan que simplemente fue una coincidencia? Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leer sus opiniones y crear un debate constructivo. ¿Qué otras series turcas les gustaría que analizáramos en el futuro? Antes de despedirme, quiero agradecerles por haber visto el vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Así que por favor denle me gusta al vídeo, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Y no olviden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima y que la pasión turca los acompañe.